Hola, ¿cómo están? Yo soy Abraham Velasco, dándoles una cordial bienvenida a esta nueva emisión de nuestro podcast del futuro no me acuerdo. Hoy tenemos como invitada a Laurita Romo, soprano, originaria de aquí de Aguascalientes y ya con un largo tiempo radicando en Europa, alrededor de 9 años, tratándose de abrir paso y de obtener logros y obtener un lugar importante dentro del mundo de la ópera mundial. Antes de eso, antes de nuestra charla con Laurita, recordarles que se pueden comunicar con nosotros a nuestros correos electrónicos, que es imacpodcast@gmail.com, y al mío, que es vasudevabram@gmail.com. También recuerden que Del futuro no me acuerdo se estrena los lunes a las 10 de la mañana. Pasajero Atemporal con mi compañero Oscar González, Oxemuluk, se estrena los martes a las 10 de la mañana. Y ahora en el acto de nuestro compañero Luis Arturo Rosas Malacara se estrena los viernes también a partir de las 10 de la mañana. Si no tienen oportunidad de ver los estrenos, pueden entrar al sitio de YouTube IMACcast. Ahí están todos los videos de los podcasts que hemos hecho, y también en la página de Facebook del Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura. Ahora vamos a nuestra primera sección, que es el que parte y comparte, con nuestra primera recomendación discográfica. En esta sección de nuestra recomendación discográfica, el que parte y comparte, les quiero comentar acerca del primer disco de la banda Chicago, que fue publicado en el año de 1969 y que fue un disco publicado, un disco debut publicado como un disco doble, porque era el tiempo de los viniles, algo muy raro en ese tiempo para una banda debutante. Sin embargo, es un disco súper completo, súper propositivo, con canciones impactantes y con hits que han trascendido el tiempo a lo largo de toda la historia del rock, a lo largo de toda la historia de la música. La alineación que estuvo en ese primer disco duró algunos años, que para mí es la alineación ideal, que incluía a los tres alientistas, que eran Lou Gunn, James Bancroft y Walter Parasider. Estaba también Robert Lamb, que era el pianista, tecladista, compositor, cantante, y bueno, pues Terry Cate, que era un guitarrista impresionante. Hay una anécdota que tuve la oportunidad de ver en un documental. El documental estaba en Netflix, que era un documental acerca de Chicago, en el que narran que en una presentación que tuvieron junto con Jimi Hendrix, al estar en camerinos con Jimi Hendrix, Hendrix le comenta a uno de los integrantes, dice: tu guitarrista toca mejor que yo. Terry Cate era un gran guitarrista con una influencia muy notable por el jazz. De hecho, siento que esa fusión que Chicago propuso desde su primer disco, que era fusionar el rock con el jazz, con el blues, yo creo que Terry Cate tuvo muchísimo que ver. Terry Cate fallece en 1978 a causa de un accidente al estar limpiando una pistola. Y bueno, después de eso creo que ha habido diferentes guitarristas en la alineación de Chicago, y también siento que a partir de la desaparición de Terry Cate, la banda Chicago, con la música que propuso, tomó un rumbo muy diferente. Los primeros 5 o 6 discos de Chicago para mí son imperdibles, pero este primero, que es el debut de ellos, creo que no deben de dejar de escucharlo. Tiene temas impresionantes desde el primero, que se llama Introducción, así simplemente. Es un bombazo, es un trancazo ese primer tema, y de ahí todo el disco. Creo que Chicago es una de las bandas más importantes a nivel mundial, en muchos sentidos, por los riesgos que tomaron y las propuestas novedosas que realizaron. Entonces yo les recomiendo que escuchen este primer disco. También comentarles que Chicago estuvo en el 75 por acá en México, haciendo algunos conciertos en el Auditorio Nacional. Por ahí tuvimos el testimonio de Edmundo Navas en uno de los podcasts, en los que comenta que él estuvo presente en esos conciertos, que fueron conciertos increíbles a los que no se estaba acostumbrado en México tener acceso. Entonces, pues toda la trayectoria de Chicago es importante revisarla, reescucharla, aunque la etapa 80s, 90s, en lo personal a mí no me gusta mucho, aunque quizá es la etapa más conocida de ellos. Pero desde su primer disco
el sexto más o menos que publicaron en los años 70. Creo que son discos que debemos de tener en cuenta. Y pues empezar por este primer disco de Chicago, que es el Chicago Transit Authority. Se los recomiendo muchísimo en nuestra sección esta de El que parte y comparte. Ahora, una breve introducción. Laurita Romo es originaria de aquí de Aguascalientes. Tiene ya más o menos 9 años radicando en Europa. Ha estado en Italia, en Francia. Ahora es integrante de la ópera del Teatro de Mónaco, en el Principado de Mónaco. Y pues ha tenido una perseverancia y una determinación admirables para poder ella abrirse paso en el mundo de la ópera. Sus inicios fueron aquí en Aguascalientes desde muy niña. Su afición por la música se fue desarrollando. Ella fue teniendo búsquedas importantes con iniciativas muy personales y siendo muy joven. De hecho, el hecho de irse a vivir a Europa sola, sin dominar el idioma, etcétera, pues es para mí algo admirable y creo que es un ejemplo a seguir. Entonces vamos ahora a nuestra sección La memoria es más antigua, en nuestra charla con nuestra amiga Laurita Romo. Adelante. Muy bien, pues ya estamos en nuestra sección La memoria es más antigua con nuestra invitada del día de hoy, Laurita Romo. La conocemos hace muchísimo tiempo, la vimos yo creo que en sus principios. ¿Cómo estás, Laurita? Muy bien, muchas gracias por invitarme. No, pues fíjate, ahorita que antes de la grabación que me estabas diciendo que ya tienes casi 10 años allá, yo tenía una idea pues equivocada, no sé por qué, pensé que tenías menos tiempo allá, pero pues ya estás haciendo una trayectoria completamente, ya por allá en Europa. Este, Vamos empezando por el principio. Te comentaba también que tu currículum está muy detallado, desde tus inicios. Dice aquí que iniciaste a la edad de 4 años, pero ¿de dónde viene tu afición, tu gusto, tus ganas de estar en el mundo de la música? ¿Qué antecedentes hay en tu familia o cómo empezó todo esto? En realidad soy la oveja negra de la familia, por así decirlo. En mi casa no hay músicos. Soy la primera que se dedica a esto como formalmente, pero a mi mamá siempre le gustó cantar. Mi mamá es de una familia muy grande, entonces aunque ella hubiera querido estudiar música, a lo mejor hubiera sido un poquito complicado por el periodo. Eh, pero a ella le gustaba y ella iba todas las mañanas en la mañana, todas las mañanas en la mañana a misa y me llevaba y ella cantaba en el coro. Entonces yo me imagino que de ahí empecé así como que por el gusto por el canto. Y me acuerdo que hay un video de mi chiquitita de como 3 años, yo creo, con un traje de baño y un tutú, que me ponía en la sala y bailaba y me preguntaban: ¿Qué quieres ser de grande? Y yo decía: yo quiero ser artista. Entonces, yo creo que más bien venía en mi sangre, no es por imitación, porque a lo mejor veía a mi tío, al papá o algo así, o sea, fue porque así nací. Ya lo traías. Sí. Oye, y bueno, cuando uno está así chavito, a veces tiene una idea o aceptas que tus padres te lleven a clases de tal o cual cosa y ya después la gente pues se desvía o lo toma como una afición, etcétera. ¿En qué momento empezaste a sentir que tu camino era la música, que lo querías tomar en serio? Tú participaste pues has participado con varias bandas de rock, creo yo, empezaste por ahí por la onda del rock. Y no sé si ya en ese momento tenías como seguridad de que lo que querías era ser músico, eh, ¿en qué momento te empezaste a dar cuenta que lo querías tomar con seriedad? Creo que más bien la música me escogió. Yo cuando empecé a estudiar música ya seriamente fue a los 15, 16 años más o menos. Empecé estudiando flauta transversal en la Casa de la Cultura. Y en una clase de solfeo estaba la que era la subdirectora del coro de Aguascalientes.
Y una vez me escuchó cantar y me dijo: "Ay, tienes la voz muy bonita, deberías, entrar al coro con nosotros". Yo decía: "Ah, pues, ¿cuánto cuesta?". "No, no, es un trabajo". Yo decía: "No, pues sí". Entonces, yo estaba muy, muy chiquita, entonces, como a los 16 entre 16 y 17 años fue cuando la música llegó a mi vida y dijo: "Okey, te llevo conmigo para siempre". Yo siempre combiné los estudios formales, o sea, los estudios más, convencionales. Por ejemplo, hice el bachillerato con una especialidad técnica y luego hice la universidad, pero siempre a la par con la música, nunca la dejé. Entonces sí, creo que fue como a los 16 cuando dije: "Creo que por aquí es mi vida", pero es complicado, y lo sabes bien, cuando dices: "Quiero ser cantante, quiero ser músico", y te dicen: "Bueno, sí, pero ¿de trabajo qué vas a hacer?". Claro. Este, Sí, sí, entonces sí. yo, para evitar esas preguntas, yo siempre como que llevé al paralelo, por ejemplo, en la prepa era programación y en la universidad fue diseño de moda. De cualquier manera no sirven para nada. No, no es cierto que no sirven para nada, pero no me sirven a mí como títulos, me sirven para conocimiento general, para cultura, para saber arreglarme algunas cosas yo solita, pero en cuanto a trabajo, no era lo que yo necesitaba y no era lo que mi cuerpo y mi alma pedía. Te invita esta maestra a formar parte del coro, Sí, pero bueno, dices que ya estabas estudiando tu flauta transversal. Eh, ¿Cuál era la música que te movía? ¿Cuál fue la música que te empezó así a llegar? Bueno, al final de la charla vamos a hablar del disco que marcó tu vida, pero ¿cuál era la música que te movía? ¿El rock? ¿Por qué te empezaste a inclinar hacia el bel canto? Yo siento que todos los músicos, un buen porcentaje de nuestra formación es la música que escuchamos y la que hemos ido escuchando a lo largo de nuestra vida. ¿Cuál fue la música que tú dijiste, wow, me llega, me entusiasma, te va motivando a querer ser músico? ¿Cuál fue el género que te fue motivando? pues, ay, yo soy metalera. Yo soy metalera de corazón. Sí, en realidad empecé con el rock porque escuchaba a lo mejor a mis hermanos que escuchaban rock, que escuchaban, no sé, Guns N' Roses, o mi papá que escuchaba Frank Zappa o Janis Joplin. Pero al mismo tiempo tengo otra hermana que, por ejemplo, ella escuchaba trova, muy ¿Lara ecléctica. o qué? No, la que escuchaba trova es Lili, Lara era más rockera. Ah, sí, Lara es más rockera. Sí, también mi hermano es muy, muy rockerillo. Entonces, pues bueno, a mí me llamó mucho más la atención por el rock y de ahí no sé cómo se deformó y llegué al metal sinfónico. Claro, Y la mezcla del metal sinfónico fue como que el clímax para mí, porque escuchar las guitarras, la batería bien pesada, la voz gutural y al mismo tiempo escuchar violines, o sea, prácticamente una orquesta con una voz limpia, impostada, tipo ópera, pues así como que ¡guau! Y pues eso era, o sea, bueno, eso es así como que lo que después me impulsó a ir hacia el canto lírico, al canto operístico. claro, Aunque como sí, dices tú, o sea, el disco que escogí no tiene nada que ver con el rock. sí, con el metal y todo esto. Sí, pues Sí, digo, recuerdo que estuviste con Tetriconia, sí, 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 canté con ¿verdad? ellos varios años, sí. Ay, los quiero Eh, mucho. y- Sí, Sí, sí es como curioso, digo, en el rock se da mucho pues las voces no son voces educadas, ¿no? Las voces son voces muy naturales, son voces, o sea, a lo mejor no trabajadas en cierto sentido, pero esa es en general en el rock, las voces, pues son así, casi como hablas, cantas, ¿no? ujú, Eh, en el metal, como bien dices, hay esta mezcla, sobre todo en el metal más contemporáneo, hay esta mezcla de meter cosas clásicas, operísticas con metal extremo. De ahí ujú, empezó tu interés por el canto operístico, sí, ¿ok? exactamente así Y fue.
Y, bueno, pues tú ya estabas encaminada con Tetriconia. Tetriconia tenía grandes aspiraciones, yo recuerdo. De hecho, yo fui coproductor de su disco. Ellos tenían grandes aspiraciones y pues trabajaron mucho en el sentido en el que ellos querían lograr algo importante. Sin embargo, pues Tetriconia era un grupo de rock. ¿Cómo empiezas tu trayectoria ya en la música formal? Tanto en formación como en gusto. Porque yo siento que el mundo de la ópera, aunque digo, pues es la música, como que es un mundo aparte. Siento que eh, tiene, para empezar, creo que no a cualquiera le gusta o no sabe disfrutar de la ópera y los verdaderos conocedores o los verdaderos melómanos o la gente que se mete en el mundo de la ópera es como muy especializado, ¿no? No es como cualquier cosa. Ah, sí, lo que pasa es que creo, la diferencia que veo, en, por ejemplo, en México y en Europa, es que en México nosotros la cultura de la ópera la vemos muy distante porque se hace poca, porque es muy cara. Claro. Aquí, a lo mejor en los festivales de verano, en la plaza de la ciudad, te puedes encontrar una ópera hecha con menos dinero, por así decirlo. Entonces la gente está como más acostumbrada, aparte de que aquí, pues obviamente, como nació aquí, pues la gente está acostumbrada y está más predispuesta a aceptar y a admirar el tipo de música, aparte de que es en su idioma. Para nosotros, ahí aparte la separación del idioma, que también eso detiene mucho. La pregunta era que cuándo, o sea, cómo fue que me inspiró la ópera? Porque se me hacía muy interesante la combinación de teatro y de volver real una escena de una vida cotidiana con música y con canto. O sea, el hecho de poder, no sé, o sea, por ejemplo, mi ópera favorita es la Bohème de Puccini. Y es una ópera que está basada en un libro, en un libro muy, pues muy real, muy realístico, porque habla de los bohemios de París y de cómo hacían, o sea, cómo batallaban cada día para llevar el pan a su casa, ¿no? Y a mí se me hace súper interesante ver cómo una ópera teatral, o sea, una ópera literaria, se le puede agregar la música y darle todavía más sentimiento. En realidad, no tengo exactamente idea de en qué momento fue cuando dije: "Bueno, la ópera será mi camino", pero creo que una de las primeras veces que escuché un aria de ópera dije: "Guau", o sea, es que está diciendo cosas bien padres de la vida real y le está diciendo con palabras, sin tener, o sea, sin que sea una canción, o sea, no sé cómo explicar, es Claro. muy raro. Claro. Sí, digo, es interesante lo que me dices porque muchos de los invitados e invitadas que hemos tenido aquí en el podcast, al estar charlando, nos damos cuenta que en realidad no tenían ellos proyectado el camino tal como lo han hecho y tal como han llegado a los logros que han tenido, sino que las cosas se han ido dando a veces hasta sin buscarlas, ¿no? O sea, sí tienes el gusto por las cosas, tienes el gusto por la música, pero no estás pensando, quiero irme a Europa y vivir allá, haciendo ópera, sino que las cosas se van dando. Entonces, entras al mundo del canto por medio de la maestra esta, que entras al coro, Ujú. al mismo tiempo que estás ahí como formándote o empezándote a formar en el canto ya, digamos, educado, sigues incursionando en el rock y después, ¿qué sigue? ¿Cómo se dan las cosas? ¿Qué pasos vas dando? Bueno, yo siempre, o sea, mientras estaba en el coro, yo seguía estudiando siempre con maestros ahí privados ahí de Aguascalientes, que siempre les voy a agradecer las bases que me dieron. Y yo me acuerdo que un día mi mamá llegó, yo siempre había tenido la inquietud de irme de intercambio a algún lado, porque yo decía que quería conocer algún lado del mundo. Y mi mamá una vez llegó con un dossier, un DPIAM de la PECDA.
de Ah, las ok. becas de la PECTA. Y descubrimos que había una parte para estudios en el extranjero. Entonces, pues dije, pues qué mejor manera de estudiar ópera que ir a Italia. Y ya, pues hicimos el proyecto, bueno, hice el proyecto, lo presentamos y yo no creía absolutamente que me lo fueran a dar. De hecho, ya se me estaba hasta olvidando entregar el proyecto antes del vencimiento de la fecha. El último día fui y lo entregué y a mí ya se me había olvidado. Yo me acuerdo que el día que dieron los resultados, mi hermana Lili, que es la mayor, me manda un mensaje y me dice, Laura, te dieron la beca, te vas a ir a estudiar a Italia, pero yo no creía porque la verdad es que no me lo esperaba. Yo ya tenía, bueno, me acababa de graduar, tenía trabajo, tenía todo en Aguascalientes, no tenía nada que hacer en otros lados. Entonces, Ajá. pues yo agarré y vendí algunas cosas y ya compré mi boleto y me vine para acá. Yo venía por 6 meses. Y al final, pues Italia me convenció de que me tenía que quedar más, porque aquí me di cuenta de que necesitaba prepararme aún más de lo que yo ya me sentía preparada, Claro, porque te das cuenta de que el nivel de estudio, el tipo de, pues sí, el tipo de estudio del canto es un poquito diferente, porque, como te digo, también cuestiones del idioma, cuestiones de respiración, que a lo mejor técnicas que no llegaron completamente a México, o técnicas modernas, o ya el solo hecho de convivir con personas que te dicen, es que deberías escuchar esta ópera, o no, deberías escuchar esta sinfonía para estudio musical de lo que estás preparando para poder hacer un espectáculo mucho más rico, más completo. claro, o sea, estás en el, pues en donde está el origen de lo que haces. O sea, allá hay toda una cultura, como bien dices, en la que la gente ve como algo más natural, sabe, tienen ya la tradición para poder apreciar este tipo de expresiones. Llegas a Europa por 6 meses y ¿qué sucede? Descubres todo este mundo, obviamente te das cuenta que estás donde está la mata, pues, de la ópera. ¿Y qué sucede después? ¿Regresas a México o ya te quedas allá? ¿O cómo se da la cosa de que ya, pues ya tienes allá 9 años desde aquellos 6 meses primeros que te dieron la beca? Sí, en realidad sí. Terminaron los 6 meses, yo me regresé a México y platicando con mis papás, les dije: "Bueno, pues creo que encontré mi camino, y yo me voy a regresar". Y afortunadamente mis papás son maravillosos y me han apoyado siempre. Entonces me dijeron: "Bueno, okey, si es lo que quieres, pues ponte a trabajar para que te puedas llevar dinero, para que no batalles y, pues, vete, ¿qué te podemos decir? Vete, aprovecha". Entonces agarré, vendí coche, dejé completamente mi trabajo porque lo había dejado como en año sabático, por así decirlo. Me puse a trabajar lo más posible para juntar el más dinero posible y me regresé para acá. Llegué a México en junio y en octubre ya estaba de nuevo acá. Y Ya de habías aquí, hecho, dime, perdón, no, perdón, dime. y de aquí, pues lo que empecé a hacer fue buscar, pues lo que dicen los huesos, ¿no? Nada más que aquí en lugar de huesos de ir a cantar, no sé, en una misa o ir a cantar a una boda, aquí los huesos es ir a cantar una ópera. O sea, te contratan de, bueno, pues mañana está la ópera de Traviata, necesitamos 10 coristas, ¿quién la sabe? ¡Yo! Y ya te vas a trabajar. Y así empecé. Órale. O sea, a ver, entonces, por ejemplo, pasas esos 6 meses allá y en esos 6 meses, pues se te abre un panorama enorme. Te regresas, haces todo esto que nos comentas, juntas dinero y tomas los riesgos de irte sola con tus ahorros a abrirte paso para seguir estudiando y a trabajar para poder permanecer allá. Pero entonces, en esta cosa de los huesos que me dices cómo son allá, pues ya tienes que tener un repertorio, pues, tienes que tener pues sí, un repertorio para poder huesear a ese nivel, ¿no? Pues sí, la verdad es que yo estoy media loca. Entonces, cuando decían, no sé, mañana hay una Traviata y a lo mejor yo no me la sabía.
Entonces, lo que yo hacía, yo no, yo sí, claro, la sé, uy, sí la sé, sí, sí me la sé. Y me ponía a estudiar como loca toda la noche y todavía en la mañana para llegar y sabérmela. Entonces, también una vez me pasó así para ya, bueno, eso era así como en los pueblitos y en los teatros más chiquitos. Una vez me pasó en un teatro grande, en el Teatro de la Ciudad de Torino, que era donde yo vivía, en Turín. Un día me hablaron por teléfono, era el director artístico del teatro de Torino, el Regio, y me dijo, oye, necesitamos una, bueno, una señora se fue en maternidad y necesitamos que para mañana una persona que se sepa la ópera de Turandot. Yo, claro que me la sé, sí. Y me puse a estudiar como loca. Creo que no dormí, creo que si dormí 2 horas fueron muchas, pero de cualquier manera, o sea, pues no se puede decir que no al trabajo y sobre todo si es lo que quieres hacer, tienes que abrirte puertas, o sea, porque aparte aquí, como en muchos lados, son conocencias, o sea, si tú vas y haces un buen trabajo, estás seguro que te van a volver a marcar y que van a dar tu nombre para poder ir a trabajar a otros lados. Claro, te vuelven a llamar. Es un fogueo fuerte, es un fogueo muy necesario, pero muy fuerte que, como bien dices, pues acá en México es imposible que se dé algo así en el mundo de la ópera porque no hay tanto que hacer, no hay tanta actividad operística. Y no creo que sea porque no guste la ópera en México, porque yo las veces que he regresado a México y hago conciertos, veo siempre mucha gente, mucho público, y no es solo mi familia, va mucha gente en general. Yo creo que es más bien, pues lo que pasa es que en México los teatros, pues siendo casi todos de gobierno, es como que tienes que esperar a que el gobierno pueda tener suficiente dinero y logística para poder hacer estos espectáculos. Y son muy caros porque se necesita de todo. O sea, uno no tiene idea de todo lo que hay atrás de una ópera, o sea, desde la Claro, orquesta, el director, cantantes, los maestros, los pianistas que te acompañan, que te ayudan a estudiar, las personas que te ayudan a corregir el idioma para que sea una buena dicción, vestuario, todos los objetos que se usan en la escena, las escenas, o sea, se necesita una cantidad absurda de personas y una cantidad absurda de dinero. Entonces, por eso yo creo que sí se hace mucho menos en México, porque estamos menos acostumbrados, pero no creo que sea porque al mexicano no le guste. Al contrario, México está no, produciendo una cantidad de cantantes buenos que están en las grandes ligas, y que están dándole batalla a los cantantes europeos, porque, claro. bueno, a mí me ha tocado ver, ahora que trabajo en el coro de Mónaco, me ha tocado ver, o sea, tantos cantantes mexicanos que me da muchísimo gusto, que tienen, no sé, en Europa a lo mejor 10 15 años, picando piedra y pues lo lograron, están en las grandes ligas. Sí, tienes razón. Yo creo que el gusto se va desarrollando. Por eso acá en México estamos menos habituados a ver ópera, a escuchar, a asistir a la ópera. Es porque justamente, como dices, hay detrás de ello una producción muy compleja como para que se pueda estar realizando de una manera, digamos, habitual, como son los conciertos de la orquesta de cada 8 días, etcétera, o sea, las temporadas, o sea, sí, sí es muy complejo. Comentas tú de los cantantes de ópera que se están abriendo camino y como bien dices, tienen allá pues ya 15 10 20 años abriéndose paso, pero justamente sigue siendo pues el, la manera de hacerlo. Tienes que ir allá, tienes que ir a Europa, abrirte paso para poder, digamos, tener un nivel, digamos, aceptable, ¿no? Sí, sí, sí. Desafortunadamente sí, por ahora, aunque, bueno, yo sí, son muchos años que no estoy ya en México, pero por ejemplo, yo he visto que la comunidad de cantantes en Aguascalientes está creciendo cada vez más, o sea, siempre veo más videos de muchachos que cantan bien. Hoy, por ejemplo, supe hace poco que una muchacha de Aguascalientes vino a Roma y que hizo una audición para el Conservatorio de Santa Cecilia. O sea,
este, creo que, Claro. creo que en Aguascalientes vaya a ser un buen grupo de cantantes y creo que le falta un par de años para que ya estén listos, maduros, para que puedan hacer muchas cosas. Sí, se ha notado que hay, que han ido surgiendo muchos músicos, muchos cantantes interesados en el bel canto. Oye, Laurita, comentábamos pues de los huesos, de cómo te abriste camino allá, pero a la par estabas estudiando. ¿Cómo te orientaste? O quién te orientó? ¿Quién te dijo, mira, aquí es donde con este maestro puedes adquirir estas técnicas, con este otro maestro vas a aprender tales otras cosas? ¿Cómo fuiste descubriendo eso? Ay, Dime. y perdón, también el idioma, porque te fuiste 6 meses allá, pero en 6 meses aprendiste el italiano o te comunicabas en inglés o cómo era la onda. En realidad, bueno, en la universidad yo había estudiado italiano 6 meses, creo, y pues así me vine. Soy medio inconsciente, y así me vine. Pero, pues, es que cuando tienes la necesidad de aprender un idioma, yo creo que la manera más fácil de aprender un idioma es yendo al lugar donde se habla, porque o lo hablas o no comes, o no llegas a los lugares. Entonces, pues, al principio era medio a señas, medio inglés, medio italiano, y poco a poco me fui acostumbrando. De hecho, es muy raro para mí hablar español aquí. No estoy acostumbrada. Mi cerebro está como, sabe que estás en Italia, debes hablar italiano. Hablas con alguien de México, tienes que hablar español, pero mezclar batallo muchísimo. Este, entonces sí, me vine un poco así como medio a la ciega, no tenía idea. En realidad, la primera escuela a la que llegué me la había aconsejado uno de Aguascalientes que había venido a estudiar, se llama Marco, también es un cantante, es un barítono, y él me había dicho: "Mira, esta escuela está buena, o sea, es una escuela de alto perfeccionamiento, está muy buena, si quieres, escribir para ver si te aceptan". Y ya yo había para lo mismo de la beca, había mandado un correo explicando, mandando videos, y ahí me aceptaron y me vine. Cuando estuve acá, ya la segunda vez que me vine, me di cuenta que necesitaba como un estudio un poquito más, profundo, porque la escuela de alto perfeccionamiento era nada más canto y eran pocos días a la semana. Entonces, yo decidí inscribirme a un conservatorio y me inscribí en un conservatorio de una ciudad chiquitita, cerquita de Turín, que se llama Cuneo, porque ahí estaba una maestra de canto que se llama Giovanna Deliso, que era una grandísima cantante, más o menos con el tipo de voz que tengo yo. Entonces, me la habían aconsejado por eso, porque me dijeron: "Es una persona que canta, o sea, que tiene el mismo timbre, entonces puede ser que te pueda ayudar en las dificultades vocales que tiene una voz como la tuya". Y pues me inscribí ahí. A partir de ahí o sea, bueno, estudiando solfeo, contrapunto, historia de la música y ese tipo de cosas, y canto, me di cuenta que aparte del canto necesitaba como un maestro particular que me siguiera todavía mucho más profundo, o sea, porque en el conservatorio, pues, es como una escuela normal, o sea, somos 10 alumnos, no te pueden dar toda la atención a ti y, o sea, y No. revisarte todo el tiempo a ti. Entonces, yo a la par del conservatorio siempre tuve un maestro particular, que era el que me ponía de cabeza y me decía: "¿Qué estás haciendo? Estás destruyendo Verdi". Cada vez que cantaba, porque digamos que no son muy tiernos los maestros de aquí. Este, Hay una pero exigencia. sí, no te dejan pasar nada, o sea, quieren siempre que tengas como el máximo nivel posible. Me acuerdo una vez en el conservatorio que un maestro de piano se burlaba de mí porque yo nunca me había sentado enfrente de un piano antes, porque no lo había hecho. Entonces, sentarte enfrente de un piano a 27, 28 años, no es fácil coordinar las 2 manos. Este, Ah. y al momento de hacer el examen, yo tenía que acompañar a una cantante y esta maestra de piano me dijo: "Bueno, si quieres, para que no se note tanto que eres media chafa a tocar el piano, canto yo".
Entonces, mientras hacíamos el examen, mi maestra cantaba desafinado, yo sonaba, pues, yo tocaba así como lo mejor que podía, pero pues obviamente que mis manos no me daban a más, pero tuvieron así como piedad. Y no, en el conservatorio fue una experiencia muy bonita porque la verdad es que tanto el directo, o sea, yo me volví como la mexicana porque los conservatorios de aquí están llenos de personas de China, que a veces no hablan ni siquiera el idioma, ¿no? Entonces es como muy Órale. difícil comunicar con ellos y también los maestros pues se desesperan. Y llega una mexicana que fruta vendía, y que platica con ellos, que se pone, o sea, como tú por, así decirlo, o sea, de que podemos dialogar, que podemos tener una conversación un poquito más seria. Entonces, como que me toman como, o sea, me acogen como su hija, pues sí, una pupila para cuidar bien. Y gracias al conservatorio tuve la oportunidad de conocer varios directores de orquesta que después me llamaron para trabajar con ellos, porque, por ejemplo, cuando se hacía la inauguración de la temporada del conservatorio, que era conciertos con la orquesta del conservatorio, normalmente era yo que cantaba como solista. Es, Ok. Oye, estás, supongo yo, bueno, como todo en la música, pero siento que en la parte del canto es más, tienes que mantener una gimnasia constante, ¿no? Estás todo el tiempo, pues, poniendo en forma tus cuerdas vocales, todo pues, tu físico, porque si lo dejas de hacer, pierdes, ¿no? Cualidades, tienes que volver a desarrollarlas. Supongo yo que sigues estudiando hasta la fecha, tienes maestros particulares, pero a estas alturas, después de cierto tiempo allá y de cierta trayectoria, ¿tú también has impartido clases, has practicado la docencia por allá? por acá, sí, hubo un tiempo en Torino donde sí di algunas clases a personas que estaban empezando, pero en realidad, bueno, aquí yo me siento, aquí yo todavía no me siento pronta para, lista para dar clases a los cantantes, aunque es porque soy yo media insegura, pero aunque podría. Pero, por ejemplo, a mí me gusta mucho, cuando voy a México, me gusta mucho dar clases a los muchachos de Aguascalientes, porque me gusta compartir lo que he aprendido acá. Este, sí, no, aquí nada más en Torino fue un año que di clases porque la verdad es que sí como que necesitaba dinero y hubo gente que me pedía porque me conocían más. Ahora que vivo en Francia batallo un poquito más porque todavía el francés no lo domino, entonces me da pena dar clases de canto si no puedo comunicarme completamente. Porque aparte de Oye, todo, o sea, siéndote como tan, ay, perdón, dime. no, termina. Siendo como tan es tanto de sensaciones el canto, sobre todo el canto lírico, es muy de sensaciones, o sea, no todos tenemos la misma cara, no todos tenemos el mismo cuello, no todos tenemos la misma capacidad pulmonar, que tienes que ir por sensaciones, por imaginación. Entonces, si no puedes comunicar completamente, es complicado. Claro, eso supongo que tiene que ver con la interpretación, pero por ejemplo, yo creo que estaba yo reflexionando, pensando que íbamos a tener esta charla el día de hoy. Ayer estaba yo pensando, reflexionando, todos en la música o en cualquier cosa se necesita tener cierto nivel de cualidades, o sea, Ujú, ya innatas para poderlas desarrollar después. Pero específicamente en el canto, en el bel canto, ujú. tienen que ser muy reales y muy concretas, porque si no las tienes, por más que estudies y machetees y esto y lo otro, no vas a poder desarrollarte en este tipo de música que tiene un nivel de exigencia muy importante. Aquí no se puede mentir, pues si tú estudias piano, a lo mejor no eres muy bueno, no tienes muy buenas cualidades o tienes ciertas cualidades, pero macheteándole pues llegas a cierto nivel. Pero en el canto operístico, aparte de la técnica, tienes que tener muy buenas cualidades. Entonces tienes que sumar las cualidades más la técnica
más la interpretación. ¿En qué parte de estos aspectos has encontrado más apoyo, más aprendizaje estando en Europa a diferencia de México? Creo que es en la interpretación, que, o sea, que aquí es como un poquito más, porque comprendiendo exactamente qué estás cantando, es más fácil interpretar. O sea, es como un actor que hace el full immersion, ¿no? Que dice, bueno, voy a, no sé, voy a interpretar Romeo de Shakespeare. Y empieza a estudiar cómo podría ser o sea, mentalmente cómo podría actuar en este momento o cuál podría ser la manera de caminar o la manera no sé, de llevarle la rosa a Julieta. Creo que aquí en el canto es eso, o sea, que lo que ayuda más aquí es eso, porque como sabes qué estás diciendo, como sabes el periodo histórico en el que está ambientado, como sabes, a lo mejor algunas óperas, como decía, están inspiradas en libros o en óperas teatrales, este, o sea, es como más detallado y te ayuda mucho más a interpretar en una manera mejor. En cuanto a técnica, pues, aquí hay maestros impresionantes y no son solo italianos. O sea, por ejemplo, hay un maestro que aparte de todo, es como un logopedista y hace terapia vocal, este, que es americano. Y, por ejemplo, está Araiza en Viena, que es como el maestro más seguido por los cantantes, porque es un mexicano que canta muy bien y sabe explicar muy bien cómo se tiene que cantar. Entonces también la técnica un poquito, o sea, bueno, es como un poquito más detallada, pero es siempre pues una cuestión de, no es de que sean mejores, es de que aquí están más acostumbrados, porque en México somos, o sea, bueno, yo me incluyo, somos muy buenos en lo que hacemos porque con lo poquito que tenemos lo explotamos al máximo y llegamos a ser, pues, potencias de cualquier manera, o sea, porque de cualquier manera salen músicos súper preparados, aunque a lo mejor no tienen el mejor maestro del mundo, pero Claro. somos bien aferrados los mexicanos, entonces, o sea, te te dan tres notas y con eso tú logras hacer lo más posible. Pero Sí, sí. yo he visto acá en México, bueno, acá en Aguascalientes, y también me ha tocado con algunos grupos de Ciudad de México, etcétera, que cantantes abordan repertorios populares o repertorios, pues de música muy conocida por toda la gente, a lo mejor hasta música tradicional mexicana, etcétera. Eh, ¿Tú has pensado en algún momento presentar allá o lo has hecho ya? ¿Has presentado allá tú conciertos como solista abordando repertorio mexicano? ¿Has intentado caminar allá en Europa tratando de difundir este tipo de música? En Turín hice 3 conciertos de música ranchera. Órale. Una fue con bases musicales porque no encontré mariachi y otras 2 fueron con mariachi. Aceptan muy bien la música mexicana, pero no he tenido como más oportunidad. Lo que sí, estoy muy orgullosa de mí, porque en el conservatorio yo varias veces en los exámenes de canto yo incluía piezas mexicanas. Y eran piezas, Ok. no sé, a lo mejor de Manuel M. Ponce, que aquí no conocían, y fue muy interesante ver la reacción de los maestros al conocer repertorio mexicano, de romanticismo mexicano, que decía: "Guau, es que, ¿por qué nadie canta esto?". Ujú. Es un Oye, poquito más complicado, perdóname, es un poquito complicado para mí ahora que estoy en Francia, aparte de por el trabajo que tienen horarios así como medios de locura, pero sí me gustaría de repente hacer conciertos de música tradicional. Dime. Oye, en lo laboral nos quedamos en que, bueno, llegaste y hueseabas allá bastante con un nivel de hueso pues muy complicado, muy duro, pero te la rifaste.
Ajá. ¿Qué has seguido en eso? ¿Has formado parte de algunas compañías de ópera? ¿Por qué estás ahora en Francia? ¿Cómo se ha dado eso? Bueno, empecé con los huesos así de que te hablaban varios productores y te si ibas a hacer las óperas. Después entré a una compañía que hace ópera y opereta, que es como, la opereta es como la zarzuela, pero en italiano. O sea, es casi siempre es de comedia y con partes habladas. Ujú. Y ahí pues empecé a trabajar fueron varios años. De ahí conocí a otra compañía que se llama, bueno, esta se llamaba Orquesta de la Región Piemont, que todavía existe y todavía de repente trabajo con ellos. Y luego conocí otra compañía que se llama Ópera Ópera, que es de otra ciudad que se llama Génova, en Italia. Y con ellos nos fuimos por 4 años a Dinamarca a hacer conciertos y óperas en Dinamarca. Este, y todo eso es así como privado. Mientras, hacía lo privado para poderme mantener, empecé a hacer audiciones en teatros, pues, mayores, por así decirlo, en teatros donde ya te vuelve, o sea, se vuelve un trabajo fijo. En varios teatros llegué a las finales y, de hecho, de repente todavía me escriben para, o sea, para algunas producciones que necesitan, cantantes extras. Y un día vine a acompañar a una audición a Mónaco, porque había un concurso a Mónaco para barítono y para soprano. Yo vine acompañando a mi marido, para hacer el concurso para un lugar fijo, y pues me quedé yo, me quedé yo, éramos 42 personas, y pues me seleccionaron a mí, hice una audición y ahí me quedé, y por eso me tuve que cambiar de país, en realidad. ¿Tu esposo también es cantante? Sí, sí, también es Ok, cantante. Luis es un barítono, y él trabaja ahora, después de que yo entré a Mónaco, él entró en el teatro de Niza, pero sí, ok. qué locura, puros cantantes. Eh, 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 entonces, la compañía en la que estás ahorita es, digamos, es la primera compañía como más estable de un teatro de la que formas parte. Es, yo trabajo para, bueno, sería como el paralelo a la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes. Ese es Ujú. el teatro, se llama Teatro de la Ópera de Monte Carlo, es en el Principado de Mónaco. Y yo trabajo para el Teatro Estable de Mónaco, soy parte del coro estable. Ahí ya, digamos que tienes una estabilidad salarial, prestaciones, etcétera, etcétera. Y comentabas que la carga de trabajo es un poco una locura. ¿Cómo es? ¿Cómo es formar parte de una compañía ya que tiene un nivel así importante? ¿Con qué tipo de cantantes llegas a tener contacto? O sea, tener roce con, supongo, pues gente más importante, de mayor nivel. Ay, es bien bonito, es como, bueno, para mí es como no trabajar. Este, Tenemos ensayos todos los días, yo trabajo de lunes a sábado. Los horarios cambian, del tipo de ópera que estamos trabajando, pero normalmente son al menos entre 3 y 6 horas de trabajo al día. Suenan poquitas, pero en realidad son muy intensas. Claro. Y el tipo de trabajo que nosotros tenemos, o sea, bueno, empieza desde la lectura a primera vista de la música que te ponen, la ópera que te toca. Por ejemplo, este año tuvimos la oportunidad de cantar una ópera en ruso, Boris Mm. Godunov. Y pues aquí la dificultad de todos, porque no hay ningún ruso en mi coro, era la pronunciación del ruso, porque es muy complicado, porque tienen consonantes que nosotros no sabemos ni siquiera que existen. Ujú. Entonces, pues también fue mucho tiempo de trabajar con el idioma y luego mucho tiempo para trabajar con la memoria musical, o sea, de las melodías y luego incluyéndole el texto. Y a partir de que ya está listo la parte musical, te vas hacia la parte artística. Te subes al escenario y llega el director de escena donde te dice, aquí tú eres parte del pueblo que tienen hambre, entonces aquí tú te caes porque tienes hambre,
acá tú estás peleándote porque quieres un pedazo de pan, o sea, y empiezas así como a crear el micromundo que luego es lo que lo que ve la gente. A eso le tienes que agregar ensayos de vestuario, ensayos de maquillajes, peinado. Es muy divertido, a mí me encanta. Y sí, pues te codeas con gente impresionante. O sea, yo tuve la oportunidad este año de cantar a un lado de Plácido Domingo. Yo estaba así, wow, porque pues Órale. encontrarte un monstruo como es Plácido Domingo, wow, fue impresionante. Aparte me dio mucha ternura porque pues nosotros nos queríamos tomar la foto con Plácido Domingo. Entonces lo esperamos afuera del camerino y ya nos estábamos tomando la foto y cuando nos tomamos la foto me volteo y le digo, yo soy mexicana. Entonces a partir de ahí se puso a platicar conmigo, me preguntó todo, de cómo llegué, que si estaba casada, que dónde estudiaba, que desde cuándo, o sea, en todas las fotos con mis compañeros, él estaba platicando conmigo. De hecho, mis compañeros Órale, me dejaron, porque está como, bueno, quiere mucho a los mexicanos, claro, siendo prácticamente mexicano también él. sí. Y también bueno, también trabajamos con directores de orquesta impresionantes, por ejemplo, con Muti, con Calegari, o sea, son directores muy, muy reconocidos en el ambiente de la Ajá. ópera. Oye, Laurita, y en todo este rollo de la pandemia, o sea, las funciones, ¿cómo las han llevado a cabo? O sea, o desde cuándo las retomaron? ¿Cómo lo han hecho? Porque por lo que me cuentas, pues han seguido activos. Sí, en realidad tengo la fortuna de trabajar en uno de los 3 únicos teatros que continuó aún con la pandemia trabajando. Eran 2 en España y el de Mónaco. Nosotros en marzo del 2020 nos detuvieron la temporada porque ahí era como que todavía no sabían nada, no sabían cómo iba a funcionar y no, pues nos encerraron a todos en las casas como en México y Ajá, nosotros regresamos a trabajar en noviembre. Y Mónaco, con el príncipe decidió que en Mónaco iban a tener como una revisión de los cantantes y de los artistas y todos de los trabajadores en general, constante para no cambiar el tipo de vida a los que se está acostumbrado. A nosotros nos hacían la prueba cada semana, cada órale. semana. Sí, pobre mi nariz, pobre mi nariz. Ya hasta conocíamos a los enfermeros, llegamos ¿vienes de la ópera, verdad? Sí, vengo de la ópera. Ya, y te hacían tu prueba. Para evitar los contagios, en realidad, nosotros hicimos siempre las óperas completas, siempre sin cubrebocas y con la escena normal. O sea, no fue deformada la escena, no nos ponían como en forma de concierto, como hicieron en varios teatros de aquí de Europa. Este, el Y el público, público? es, el público era bueno, es un teatro muy pequeñito en Mónaco, porque es una miniatura del Teatro Garnier de París. Este, no, creo que tiene como 800 lugares. Lo que hicieron fue Ajá, reducir la cantidad de la personas que podían asistencia. entrar. Ajá. Entonces había un lugar sí, un lugar no, un lugar sí, un lugar no. La gente cuando entraba le tomaban la temperatura, le daban gel antibacterial y todos tenían que tener el cubrebocas todo el tiempo. Aunque tú fueras con tu esposa o con un amigo o con tu hijo, de cualquier manera tenían que estar separados porque cada vez que la gente se levantaba, ellos iban y pues, limpiaban el lugar para que no tuviera ningún problema de virus. De hecho, no hubo un caso de público contagiado en nuestro Wow, teatro. Sí, porque en realidad el teatro es un lugar seguro. Para el claro, público es un lugar seguro. A lo mejor los que nos arriesgamos poquito más somos los artistas y más haciendo las óperas como las hacemos nosotros, o sea, normales. Pero claro. para el público es un lugar seguro. Pues no Sí, habla, o sea, no, no habla, llegas, te sientas y ves. claro, es un lugar seguro si haces las cosas bien, ¿verdad? Si mantienes tu cubreboca puesto, si se siguen los protocolos como debe de ser.
porque, digo, habemos lugares en los que los protocolos No, no los... acá te regañaban. Si te bajabas nada más la mascarilla, ya la típica, ¿no? Que te la pones así, el cubrebocas, llegaban luego de, señor, por favor, el cubrebocas va en la nariz, y si te llamaban la atención más de 3 veces, te sacaban del teatro. Fíjate, o sea, eso habla de que todo se podría hacer si hay un orden y si la gente se comporta correctamente. Oye, pues qué fortuna y qué padre que pudieran seguir trabajando a pesar de todo lo que pasó, ¿no? De todo lo que está pasando aún, y que los mismos dirigentes de los gobernantes, los líderes, pues tuvieran esas consideraciones para con el gremio artístico, ¿no? Sí, es que, pues Mónaco, siendo una monarquía, con el príncipe, o sea, en realidad es él que decide todo. Y siendo tan Claro, chiquito el país, pues es mucho más fácil de controlar, ¿no? gestionar, de controlar. Sí, y pues tienen, bueno, es un país muy rico, muy, muy rico. Claro, Entonces no tienen problemas al momento de decir, bueno, hacemos pruebas toda la semana para todos. increíble. Sí. Y qué padre. Oye, Laurita, yo también recuerdo y también lo chequé en tu currículum que me mandaste, en tu semblanza. Ujú. Tú tenías un proyecto de venir acá a Aguascalientes a montar una ópera, e incluso llegó por ahí tu papá y tu mamá al instituto, al IMAC, Sí. solicitando el apoyo, etcétera, etcétera. Y al final, no, pues no se pudieron hacer las cosas por todo esto de la pandemia, pero recuerdo muy bien que, y tú también creo que lo mencionas en tu semblanza, que tú estabas dispuesta incluso a pagar la renta del teatro y hacer todo lo necesario para que esto se llevara a cabo. Sí. Platícanos tu interés por hacer este proyecto acá en Aguascalientes, o sea, los porqués, y platícanos de esa idea que tienes, de en qué consiste. Sí, pues es una idea que no está muerta, está en pausa. Este, Claro, por y supuesto. lo que me gustaría hacer es llegar y aparte de compartir lo que yo he aprendido de lo que quiere decir una puesta en escena de una ópera, y como un tipo entre escuela y producción al mismo tiempo. Pues sí, a ver, déjame organizo las ideas. Ajá. Me gustaría que los muchachos que, por ejemplo, que yo vi que venían a cantar conmigo a los cursos, a los pocos cursos que pude dar, que son 2, ellos siempre tenían como la inquietud de poder hacer una ópera y de descubrir cómo funciona una ópera. Y yo acá me di cuenta, trabajando con estas 2 pequeñas compañías, una de Torino y otra de Génova, que se pueden hacer las óperas también de buena calidad, aún sin tanto presupuesto, por así decirlo. Entonces, pues, mi idea era esa, era ir, seleccionar cantantes, que yo estaba sorprendida porque inicialmente yo había hecho la publicidad solo en Aguascalientes, porque yo pensaba hacerla solo con cantantes de Aguascalientes, y me empezaron a llegar mails, muchísimos correos, muchísimos mensajes de gente de toda la república que quería venir a Aguascalientes a hacer el curso para poder después hacer la ópera como examen final, por así decirlo, y me dio mucho, mucho gusto, y al mismo tiempo me dio así como un poquito de tristeza, porque me di cuenta de la necesidad que se tiene en México de poder hacer espectáculos completos. O sea, eh, hay poca gente que quiere investir, espérame, que quiere Invertir. invertir, gracias, invertir dinero para ese tipo de cosas. Sí, ay, no, perdón, no lo hago adrede, mi mamá se burla porque me dice que se me olvida el nombre, pero no la meneadita del atole. No quiere invertir o tiene miedo a invertir en ese tipo de proyectos, pero aún así, o sea, yo creo que por lo que yo supe y lo que yo veía cuando trabajaba en el coro de Aguascalientes, las óperas siempre
siempre estaban llenas de público, siempre, siempre. Entonces, Claro, creo que si hubiera así como gente, productores que pusieran la lana y se animaran a hacer, producciones a lo mejor no tan monumentales, o sea, más contenidas, creo que podría ser una manera de impulsar a todos los cantantes que hay, que necesitan vivir el escenario para poder claro. crecer como artistas. Y era lo que yo quería hacer, o sea, era ir y preparar a cada cantante para poder hacer un resultado con un espectáculo. Y si no, o sea, si yo no hubiera podido tener apoyos de quien fuera, pues ni modo, o sea, yo iba a hacer mi ahorradito para poderlo hacer, porque creo que es importante. Claro, me parece muy interesante la idea, la propuesta. Eh, yo creo que tienes razón en que en varias cosas, por un lado, hay una gran necesidad de los que practican, de los que están interesados en hacer este tipo de música. Por un lado, hay mucho talento. Como bien dices también, seguramente hay muchísimo público interesado en asistir. Justamente creo que lo que pasa es que, como en la mayoría de las prácticas de los espectáculos culturales, nunca es suficiente. Pero lo que me resulta más interesante de tu propuesta es que se haga con los recursos que se tienen, porque no estamos en Europa, estamos en México, estamos en tercer mundo y las cosas se pueden hacer aunque no se hagan con la magnificencia, con todo pues toda la producción y toda la parafernalia que se pretendería. Ujú. Entonces, ese es un proyecto que realmente ojalá lo puedas llevar a cabo y justamente acá en México, que es donde realmente creo que una idea así funcionará muy bien. Es el proyecto que le llamas Opera Pocket. Sí, es ópera pocket, sí, Está ópera de incluso bolsillo. claro, o sea, vamos a hacer la ópera sin tanta producción, sin tantos recursos, pero vamos a hacerla. El chiste es hacer las cosas. Sí, o sea, y el decir que sin tanta producción no quiere decir que sea de menor calidad, ¿eh? Claro, sí, entiendo eso. Creo yo que en Latinoamérica, en México, tenemos como el ingenio para hacer las cosas no como se pensaría que se deben hacer, pero sí de una manera alterna, muy decorosa, como tú dices, no de menor calidad. Sí. Ojalá y lo puedas llevar a cabo. Laurita, pues tu trayectoria ha sido larga, aunque eres muy joven. Tu trayectoria continúa. Qué padre que estés activa y que estés formando parte de una compañía que sigue adelante ofreciendo el trabajo. Eh, Estoy seguro que vas a continuar con muchos logros. En nuestras charlas en este podcast del futuro no me acuerdo, siempre les pedimos a nuestros invitadas o invitados que nos compartan, nos recomienden un disco que fue clave en su vida, ya sea por cuestiones profesionales o por cuestiones emocionales o por alguna causa, ese disco te marcó en algo. Tú nos comentas que el disco que te marcó profundamente fue Tragic Kingdom de No Doubt, que es un disco súper exitosísimo, cargado de muchos fusiones, ritmos. Ahí puedes encontrar rock muy energético, puedes encontrar reggae, puedes encontrar algo de ska y bueno, pues muy bien interpretado y muy bien producido. Platícanos por qué este disco de No Doubt, que yo creo que es el más exitoso de esta Sí. agrupación, ¿por qué es tan importante en tu vida? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué edad tenías cuando lo descubriste, etcétera? Ay, yo estaba, creo que en la secundaria, cuando descubrí, obviamente, la canción de Don't Speak. Don't Speak, Este, claro. sí,
era la que se escuchaba en el radio, pero pues obviamente ya era mucho después de que hubiera salido como de debut, ¿no? Claro. Eh, no, no tenía nada que ver con mi estilo, porque pues como te comentaba, yo era metalera, metalera, y creo que me llamó mucho la atención la imagen femenina, ¿no? De Gwen Stefani, porque era una cantante fuera de los esquemas. O sea, no es una mujer extremadamente bonita, porque no lo es muy atractiva, pero no es así como el estereotipo de la cantante. Ujú. Este, tiene una personalidad impresionante, y después con el tiempo también se volvió así como un ícono de la moda, que pues también a mí era como que lo que me llamaba la atención. Y en ese disco encontraba, como dices tú, este mundo de ritmos, este mundo de letras también, que en ese momento de mi adolescencia eran como cruciales para hacerme crecer. Este, ay, me identificaba mucho con la idea de estar afuera de los esquemas, porque yo nunca fui como la popular, y nunca fui como la bonita, y nunca fui como el punto de referimiento de las personas. Entonces, me sentía como parte de ese mundo, ¿no? Y el Tragic Kingdom me gusta, la idea de pensar de que un como un como algo feliz, pero al mismo tiempo triste, como melancólico, pero con mucha energía. O sea, es como las 2 caras, ¿no? Las 2 caras del teatro, por así decirlo, de la comedia y de la tragedia. Y a mí este Ok, disco me hace pensar a eso. claro. Es un disco, lo estuve reescuchando, Ujú. eh, con una producción pues impecable, Sí. y lleno de buenos temas. Tiene 14 temas. Es un disco del 90 y No, si no me equivoco, ¿no? ahorita te digo, es del 95. Del 95, ve. Es un disco publicado en el 95 que yo, te soy sincero, no le había puesto yo mucha atención porque el sencillo, que fue mega exitosísimo, te lo recetaban por todos lados, todo el mundo lo escuchaba. Y Decía: cuando, "Sácala cuando, ya". a mí cuando me pasan esas cosas, o sea, cuando te recetan tanto, tanto algo, como que digo, a ver, no, no, no. O sea, como que tengo un prejuicio. Ujú. Y escuchándolo ahora que tú me dijiste que era un disco importante para ti, no, pues es un disco impecable, muy energético, y sobre todo sí siento que como muy dirigido a cierto sector adolescente, ¿no? Sí. Este, o sea, pegó muy duro entre la gente muy, muy joven. Y como bien dices tú, esta chava, Gwen Stefan, Ujú. Sí, Gwen Stefani, sí. Gwen Stefani se convirtió en un ícono. Tú estabas, dices, en la secundaria cuando lo escuchaste. Cuando uno está en esa edad, las cosas nuevas llegan e impactan de una forma profunda. ¿Este disco tuvo algo que ver también en tus decisiones, en tu camino musical? Pues sí, pero en las o sea, por ejemplo, cuando empecé a cantar en los grupos de rock ahí en Aguascalientes, porque yo me inspiraba mucho como al estilo de esta cantante. Por ejemplo, me acuerdo, porque yo empecé antes de Triconia, cantaba con un grupo todavía más chiquito que se llamaba Crión, que Órale. era un power metal, y yo siempre quería ir como en contra de los esquemas. Entonces, por Ujú. ejemplo, no sé, íbamos a los conciertos del grupo, y todos Ajá. iban vestidos de negro y yo me iba vestida de blanco, como para hacer el contraste. Yo bien guerrillera, según yo, pero, Ajá. o Rebelde. sea, sí, bien rebelde, pero creo que fue lo que forjó mi personalidad también arriba de un escenario. O sea, me acuerdo una vez, una de las primeras veces que canté con Tetriconia, que fuimos al Circo Volador en México, Sí. también ahí, o sea, veía a todas las cantantes
y todas eran así como que con la minifalda, con las mallas de red, así todas sexys y, o sea, muy góticas ellas. Y yo lo que Sí, me ponía era un vestido de noche, pues sí, medio gótico, pero siempre mucho más cubierta, ¿no? Como para ajá. causar un impacto también visual, que era lo que yo había visto en este grupo, en este grupo y en los videos de este disco, por ejemplo. Claro. Oye, también cantaste por ahí con la José Alfreda y con otros, con otras agrupaciones, ¿no? Sí, 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 canté con la José Alfreda, canté, déjame me acuerdo, con un grupo de New Age que se llamaba Calimara. Sí, ¿con quién, quién más? Pues con varios que ya ni me acuerdo. Hay, Con hay- Octopulso, Octopulso claro, también. Sí, sí. Octopulso que todavía siguen activos de manera intermitente a raíz de la pandemia, etcétera, Así. con el buen Poncho Medrano. Sí. Oye, Laurita, pues mira, muy agradecido por tu tiempo para esta charla. Estoy seguro que tus logros y tu trayectoria seguirá adelante. No sé si quieras comentarnos algo respecto a lo que hablamos o respecto a algo que quieras decir, algo que nos haya faltado mencionar. Ah, bueno, una cosa así como que para que, como nomás por quitarme la espina del dedo, este, yo tuve la oportunidad de cantar enfrente del príncipe de Mónaco y fue una experiencia Oh, maravillosa, porque fuimos, bueno, fui invitada por un grupo de cantantes de Nápoles. Este, son 3 y me llamaron para cantar junto con ellos, todos de Nápoles, y pues yo la única mexicana ahí, siempre en medio. Y fue muy, 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 muy padre ver cómo cómo también, o sea, también el príncipe agradece el buen canto. Y, a lo que quería llegar diciendo esto es que ojalá que de verdad yo pueda llegar a Aguascalientes y hacer este proyecto, porque me daría muchísimo gusto poder hacerlo. Y bueno, yo sé que a ti te ve mucha gente, entonces yo espero que te vea algún político para que nos escuche y cuando me vea diga: "Ah, okey, sí, okey, te ayudo", para poder realizar este proyecto, porque creo que México y que Aguascalientes se merecen como muchas más oportunidades de las que hay. Y si yo en algún momento puedo ayudar, lo voy a hacer, porque a mí siempre me ayudaron. Entonces, claro. es como que dar un poquito de lo que a mí se me dio cuando yo necesitaba allá. Y lo que se me da aquí, o sea, porque yo aquí sí le batallo, sí, sí, o sea, pues sí, hacer ediciones con 60, 70 personas que están compitiendo para el mismo lugar que tú quieres, pues no es como fácil, pero Claro. al fin el trabajo duro y el estudio paga. Entonces, yo lo que quiero o me gustaría es que cuando vaya a Aguascalientes se pueda hacer para que toda la gente que ahorita se está preparando pueda lograr mucho más cosas que lo que yo he logrado. Yo creo que es un proyecto muy interesante que seguro despertará el interés de mucha gente y no solamente de algún político, Laurita. Yo creo que hace falta que la iniciativa privada también le apueste a esto porque pues es parte de la cultura en general, de la educación de las personas, de la sensibilización de la sociedad y yo creo que son cosas que hacen mucha falta en nuestro país. Entonces yo creo que es una muy buena idea y creo que eh, cuando las condiciones lo permitan, estoy seguro que se va a poder llevar a cabo tu proyecto que, te repito, me resulta súper interesante. Ahorita, pues, también, como siempre, en nuestro podcast, a nuestras invitadas o invitados, les pedimos que nos regalen una interpretación, Ujú. una ejecución, como un regalo para todos los que nos ven y nos escuchan. Tú ya nos mandaste tu video, Ujú. eh, pero sería muy bueno que tú lo presentaras. ¿Qué es lo que nos vas a interpretar? ¿Qué regalo nos das? El video que te mandé es un área de la ópera Las bodas de Fígaro. Es el área, se llama Por y Amor. Es la primera área con la que se presenta la condesa.
Es un área muy bonita porque, bueno, es muy, muy nostálgica. Ella sabe que su esposo la traiciona y que es agresivo y que pues la tiene como un premio y ella siempre pide, en esa área pide de tener piedad, de que por favor, o haz que mi marido me quiera, le habla con los dioses, haz que mi marido me quiera o déjame morir, porque yo no puedo vivir así, yo quiero tener amor. Entonces pide por amor. Ok, entonces esta es la sección con la que cerramos Del futuro no me acuerdo, que se llama De Viva Voz, ahora literalmente De Viva Voz, por Amor, en la voz de Laurita Romo. Laurita, muchísimas gracias por tu tiempo. Espero que nos Sí. podamos encontrar nuevamente, ya sea por este medio o personalmente, y que tus proyectos y tu trayectoria se sigan enriqueciendo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo lo que me resta decir, como siempre, es que yo del futuro no me acuerdo. Hasta luego.